noches, muy buenas noches, bienvenidos a La Hora de Opinar. Yo soy Mario Campos y en nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, les doy la bienvenida. Les platico más adelante, vamos a tener al doctor Francisco Moreno sobre el tema de COVID y el repunte en el mundo y en México. Después tendremos a Raúl Feliz con el análisis de los mercados financieros, que vaya que andan nerviositos las bolsas del mundo a unos días de las elecciones en los Estados Unidos. Pero vamos a entrarle primero al debate sobre este conflicto entre los gobernadores que integran la llamada Alianza Federalista, el gobierno federal, los gobernadores de Morena, que ya hicieron también un bloque de apoyo, dicen, al presidente. Por lo pronto, estos de la Alianza van a hacer una consulta, se lo sugirió el presidente, así como cucándolos, diría él, sobre si continúan o no en el pacto federal. Y para pronto, en sus redes sociales, gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y Guanajuato preguntaron si la gente de cada uno de estos estados, está de acuerdo en que el gobierno federal regrese a la gente los recursos para salud, cultura, deporte, entre otros rubros. ¿Es esta la mejor forma de debatir este tema? ¿Cómo está gestionando el conflicto el propio gobierno federal con la postura del presidente y del secretario de Hacienda, que también a través de un tuit le entró al tema? Bueno, vamos a analizarlo en nuestra mesa y para ello saludo en primer lugar a mi tocayo, a Mario Arriagada. ¿Cómo estás, tocayo? Bueno, ahorita vamos con Mario. Saludo en primer lugar a Pablo Magluf. ¿Cómo estás, Pablo? Querido Mario, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Qué gusto saludarte. También saludo con mucho gusto a Viridiana Ríos. ¿Cómo estás, Viridiana? Hola, ¿qué tal, Mario? Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues empezamos, si te parece, Viridiana, bueno, ya tenemos ahí a Pablo, a Mario también, a Mario Arriagada. ¿Cómo estás, tocayo? Muy buenas noches. Hola, Mario, ¿qué tal? Qué gusto verlos a todos. Igualmente. A ver, Mario, empezamos contigo. ¿Cómo estás viendo este tema en donde parece que se mezcla las demandas reales, que es el tema del presupuesto, que se está partiendo el pastel en estos momentos, con las agendas electorales de cara al 2021, con las acciones simbólicas como los eventos de estos días o las consultas estas, Patito, que parece que está ahí una epidemia en el país? ¿Cómo estás viendo todo este jaloneo, tocayo? La moda de las consultas, Patito, lo dices muy bien, porque cuando se usan por razones electorales tradicionales, pues no cumplen bien con la población que dicen querer representar, con estas preguntas complejas, muy delicadas, porque el pacto federal es una cosa muy, muy seria, Mario, y es muy distinta también al pacto de coordinación fiscal en sí. Entonces, salirse del pacto de coordinación fiscal no es lo mismo que salirse del pacto federal. Sé que hay aquí declaraciones muy polémicas de algunos de los gobernadores, también la prensa lo ha sacado de contexto y creo que hay que aclararlo. Pacto federal es salirse de la República Mexicana. Eso es Cataluña, es ¿no? Es la idea de la separación del país. Exacto, entonces creo que no hay que jugar con fuego a la hora de confundir estas dos cosas. Ahora, salirse del pacto de coordinación fiscal también es muy serio, pero bueno, no de esa dimensión. Así que hablemos del pacto de coordinación fiscal, que es lo que creo que realmente está en juego. Lo demás es, creo, retórica desbordada. Y también le voy a entrar a lo de la retórica desbordada, porque creo que sí hay una dimensión político-electoral, como bien lo dices, Mario. A ver. Pero empecemos con el pacto de coordinación fiscal. Mira, por un lado veo una legítima preocupación en algunas cosas y por el otro lado veo más bien una queja de estados acomodados y que están acostumbrados a no cobrar sus propios impuestos. Tiene las dos dimensiones. Me gustaría que esto fuera más sencillo, pero no lo es. Por el lado de la legítima preocupación. Bueno, yo mismo lo he dicho aquí y en otros lados y creo que coincidimos los que estamos en la mesa en que oponerse a la idea de austeridad en un momento de crisis como la del COVID es en general una buena idea. Es un mal momento para la austeridad republicana, ya se ha discutido mucho, pero bueno, el gobierno federal parece pensar distinto. Es cierto que endeudarnos a los mexicanos cuesta más trabajo que a los alemanes cuando se endeudan, pero aún así, para que la recuperación sea más ágil y que también las víctimas económicas, sobre todo los de más abajo, puedan salir de esta crisis, se necesita desconfiar de la austeridad. Creo que los gobernadores en eso, en un sentido amplio, abstracto, bueno, tienen razón. Ahora, ¿de qué austeridad se quejan? Ellos hablan más bien de los recortes que supongo les son más dolorosos en su operación cotidiana. Uno de esos, porque no son recortes masivos. Creo que en total, considerando
¿cuánto creció el gasto público en el PEF que se acaba de aprobar en el Congreso? Es como casi 1%, muy poco, es casi igual que el año pasado. Y sí hay una disminución de lo que va a llegar a los estados, pero no es más de 3%, me parece. Si alguien sabe el dato preciso, por favor, corrija. Entonces, no es gigante. Pero, por ejemplo, algunos fideicomisos sí tenían algún impacto sobre la manera en cómo los gobernadores gobernaban, incluso su popularidad, administraban su popularidad adentro de sus estados. Uno de esos es para obras de infraestructura mayor. Si esos fideicomisos sufren recortes, bueno, la manera como tienen que planear financieramente esas obras de infraestructura es un reto financiero que van a tener que planear de otra manera ahora que no existen esos fideicomisos. El fideicomiso, ya también hemos discutido mucho los fideicomisos, pero si hay un fideicomiso, creo que hay unos fideicomisos que no importa en demasía, que se pueden sustituir por otros mecanismos financieros con cierta facilidad. Ya hemos hablado de ellos, pero uno que no es el FONDEN, por ejemplo, el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Porque esos nunca sabes cuándo van a llegar, cuando pegan muy duro en distintos estados, puede ser en Tabasco una inundación, puede ser una helada en Chihuahua. De acuerdo. Y para eso se necesitan una cantidad de ingresos que no se pueden prever y planear muy fácilmente en el presupuesto anual que se negocia con el Congreso. Que ya no existan esos mecanismos financieros, bueno, sí crean un cierto dilema para los gobernadores. Ahora, esto no quiere decir, por supuesto, que de esto trata el Pacto de Coordinación Fiscal. El Pacto de Coordinación Fiscal es la cantidad de recursos que les transfiere la Federación a los estados cada año. Y en eso no me queda claro que la Federación les quede a deber a estos estados. Si quieren aumentar su recaudación en general, ya tendríamos que empezar a hablar de que ellos recauden los propios impuestos. Ellos también podrían, históricamente no han recaudado. Entonces creo que este es el panorama. Es menos sencillo de lo que nos lo quieren hacer, lo que nos quieren comunicar tanto gobernadores como gobierno federal, Mario. Ahora, a ver, Pablo, yo creo que está todo esto que acaba de explicar Mario, pero está también la posición política. Yo recordaba aquí ayer que decía hace poco Javier Corral que desde febrero no le tomaba la llamada al presidente de la República. Exacto. El presidente dice no hay materia, los atiende el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda hoy se mete a la grilla con un tuit diciendo que este pacto de coordinación fiscal se aprobó en tiempos de Calderón, que a mí me parece innecesario que el secretario de Hacienda, que es el técnico, se meta a lo rudo, digamos, a la lucha política. Pero ¿cómo lo ves desde la lectura política, Pablo? Porque esa es la otra dimensión. Una es lo técnico, cuántos recursos, etcétera. La otra es como el trato entre los estados y la federación. Sí, yo justo le doy esa óptica de la lucha del poder. Hay que tomar un pasito atrás y recapitular. Yo creo que la apuesta esencial de López Obrador al llegar al poder era recentralizar, porque se pensaba que eso garantizaría más gobernabilidad y menos violencia, y desde luego que más concentración personal de poder. Y aunque era una apuesta autoritaria, en cierto sentido era entendible por dos razones. Primero, porque el federalismo mexicano nunca ha funcionado propiamente. De facto, siempre hemos sido una república centralista, incluso desde tiempos prehispánicos. Esta ha sido una civilización centralista. Y segundo, porque el único periodo donde empezó a haber más o menos federalización, donde desapareció ese centro, que es el periodo democrático, pues se emanciparon los famosos poderes fácticos, en este caso los gobernadores, que incluso pues llegamos hasta llamar gobernadrones, que ya eran como una especie de virreyes locales, sin ningún escrutinio ni rendición de cuentas, y más aún el crimen organizado. Entonces yo creo que en una ecuación muy básica, la apuesta obradorista era recentralizar, es decir, volver a la presidencia imperial, porque eso suponía darle más gobernabilidad territorial y menos violencia. Lo irónico es que está sucediendo exactamente lo contrario, y tanto la aparición de la Alianza Federalista como la incontinencia de la violencia son muestras de ello. Ahora, ¿por qué se equivoca, en mi opinión, López Obrador? O mejor dicho, ¿por qué la apuesta por la recentralización tiene el efecto contrario al que se esperaba? Pues primero porque los gobernadores sí se habían acostumbrado a cierta autonomía, o al menos a cierta capacidad de negociación con el centro, ¿no? La presidencia era débil,
Los gobernadores ejercían sus recursos de manera discrecional y tenían mucha influencia en sus gobiernos, en sus congresos locales. Entonces esto se puede leer como una suerte de reacción justificada, pero una reacción. Y también es una reacción a las formas. Yo creo que López Obrador, y esta es la segunda razón por la que su apuesta fue delicada, creo que López Obrador hizo un intento de recentralización demasiado burdo, Mario, colegas, muy atropellado, sobre todo con la figura de los delegados, que pues fue casi como declararle la guerra a los gobernadores desde el día 1, ¿no? Y tercero, el uso de la Guardia Nacional. Ahí mi colega Carlos Matienzo publicó un estudio muy bueno en Letras Libres sobre cómo López Obrador está usando y desplegando las fuerzas de seguridad con base más en criterios poblacionales que en índices de violencia, lo cual inmediatamente se lee como un artificio electorero. Naturalmente va a haber quejas. Entonces yo creo que ahí está el juego de poder entre la recentralización obradorista y la reacción de los gobernadores. Muy bien. Ahora, Viridiana, platicábamos ayer, lo veíamos aquí en el programa, en la hora de opinar, que los gobernadores en términos reales llegan a una posición de debilidad porque tienen una dependencia en materia de transferencia de recursos, tienen dependencia en temas como seguridad, con el tema de Guardia Nacional o Fuerzas Armadas. Políticamente no tienen el alcance que tiene la propia presidencia de la República. ¿Cómo ves tú en ese sentido la apuesta de este grupo de gobernadores que pues parece pensar que en este juego de vencidas sí puede sacar algo? Yo no sé si en términos de presupuesto o en términos electorales o en términos de ocupar un espacio político de oposición que ha estado un poco en el desamparo, digamos, desde el triunfo del presidente López Obrador. ¿Tú cómo lo has visto? Bueno, Mario, veo muy irreal la propuesta, sobre todo que está haciendo el gobernador de Jalisco. Me recuerda un poco a Frena, ¿no? Este grupo organizado que está pidiendo la renuncia, básicamente, de López Obrador, que bueno, es pues una petición completamente ilusoria, irreal, que no va a suceder y que aún si sucediera por la forma en la que se estructura el Congreso, llegaría alguien afín a Morena. Me recuerda esto porque realmente lo que pide el estado de Jalisco pues es completamente irreal. Jalisco no puede ser un estado independiente, la salida de una entidad federativa pues es algo que no se ha dado ni se dará, ni le conviene al mismo Jalisco. Ahora, quiero hacer un poco de historia, Mario, porque me parece que estamos quizá atribuyendo a López Obrador el pacto fiscal actual o los resultados del pacto fiscal actual, cuando en realidad esto es algo que se planeó desde hace al menos 13 años. En 2007 se cambiaron las fórmulas de repartición del pacto fiscal. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que hubo una conferencia en donde todos los gobernadores acordaron que el dinero se iba a repartir, el dinero de las participaciones federales se iba a repartir cada vez menos con respecto al nivel de recaudación que tenían las entidades federativas de ISR e IVA y cada vez más de acuerdo a las necesidades que tenían las entidades federativas. Es decir, hubo una definición de la justicia. ¿Qué es justo?, se preguntaron los gobernadores hace 13 años. Y dijeron, lo justo es que se dé a cada quien de acuerdo a su necesidad, no a cada quien de acuerdo a su capacidad. Con ese pacto fiscal los gobernadores estuvieron de acuerdo en 2007 y ello implicaba que si querían más recursos debían recaudar recursos propios. De hecho, se pensó que esto iba a ser un incentivo para que las entidades federativas empezaran a cobrar impuestos como la tenencia, que por cierto se les acababa de dar hacía unos cuantos años, y también para que se ordenara a los municipios para que cobraran el predial. No sucedió. Entonces, ¿cómo nos pueden venir a decir los gobernadores que ahora ellos se quieren hacer cargo de la recaudación si por 13 años consecutivos nos han demostrado que no pueden hacerlo, que no tienen incentivos para hacerlo o que no les conviene hacerlo? Mi ejemplo favorito, Mario, y con eso cierro, es la tenencia. Como todos sabemos, la tenencia se le pasó a las entidades federativas pues prácticamente hace 20 años. Y dejaron de cobrarlo. Y lo que observamos es que la dejaron de cobrar, Mario.
Entonces, ¿qué quieren? ¿Que les pasemos el IVA y el ISR para que también lo dejen de cobrar? ¿Para que creen unas entidades federativas no solamente pobres, sino con un Estado aún más reducido? No, nos tienen que mostrar que son capaces primero. Ya. Ahora, a ver, Mario, ¿es un tema técnico? ¿Es un tema político? ¿Y qué escenario estás viendo tú? Porque hay que entender que esto se inscribe en la lucha también, la lucha por el poder, que ya decía Pablo también hace unos momentos, de los dos lados. Es decir, hay tendencias centralistas, la desaparición del Seguro Popular con el esquema que tenía bajo el argumento de la corrupción que había en los estados y que centraliza prácticamente el sistema de salud, salvo de algunos de ellos. Políticas de seguridad también, que hay gobernadores que dicen, pues si me quitas la salud y me quitas la seguridad y me quitas la infraestructura, pues entonces ya qué margen tengo yo para hacer política a nivel local, y si lo único que me dejas es recaudar y ser el villano, pues no quiero pagar ese costo político. ¿Qué escenarios ves tú, Mario? Porque pareciera que esto es una apuesta que va escalando, y ya aprovecho para preguntarte, ¿cómo ves la respuesta del presidente López Obrador? Pues que les aplica la receta de la casa, que es minimizar, cucar, dice el propio presidente, que están cucando, los pica, les dice hagan su consulta y que los atienda el secretario, y la investidura no se va a prestar a eso, que es la que avienta cuando le aplicó a Sicilia la misma. ¿Cómo ves esa estrategia de presidencia? ¿Funciona para minimizar o al revés los temas se escalan cuando no se atienden? Pues ya muy clásica esa estrategia. Cada vez que dice que protege la investidura, yo pienso que está evitando querer aparecer en público en una situación donde alguien le quite el micrófono y lo contradiga. Es una estrategia que todos los presidentes del mundo utilizan. En este caso, yo creo que no evita que exista un conflicto político y que la gente sea testigo de este conflicto. Ahora, ¿qué tan funcional para los intereses de cada uno de los lados es este conflicto político? Bueno, creo que hay dos dimensiones. Una dimensión es a nivel nacional, como un bloque anti-4T, digamos, y hay otra dimensión local. Yo creo que tiene muchas más posibilidades de fructificar y triunfar en el bloque, en el segmento local de esta estrategia electoral o esta estrategia política hacia las elecciones intermedias que en la federal. Entonces voy primero con la local. Es una elección intermedia que se va a definir, como lo vimos en el caso de Coahuila y de Hidalgo, donde el PRI confirmó su gobierno que ha tenido ahí durante 80 años, en ambos casos, que Morena no pudo robarles, como quizá hubieran deseado, esas posiciones. Porque la lógica es local. No importa que el presidente esté todos los días en la mañanera recibiendo o que su popularidad no baje, es una lógica local lo que determina esas elecciones. Y los gobernadores están, yo creo que jugando el juego local. Por eso estaba ahí también, en el caso de Jalisco, estaba el rector de la universidad, ya había algunos empresarios de otros estados, están movilizando a sus bases contra el gobierno central con una lógica de no permitir que Morena gane en esos estados, yo creo. Y creo que por lo que vimos en Coahuila y en los demás estados, creo que puede salirles bien a los gobernadores. Pero de ahí a que se vuelva un bloque que sea consistente en su discurso y potente en la manera de cuestionar cómo está construyendo el gobierno federal sus políticas, no lo creo. Porque está en una posición muy débil. Esto se puede leer, hay quien lo lee como un despliegue de fortaleza de los gobernadores que lograron unirse y oponerse en público y salir al estrado, pero yo más bien creo que se interpreta mejor como un acto que revela su propia debilidad. Debilidad de la amenaza no creíble que hacen, debilidad de su situación fiscal y debilidad porque yo no estoy seguro que entre ellos puedan elegir un vocero que sea el que se empiece ya a confrontar con el presidente como lo empezó a hacer Vicente Fox 3 años antes de la elección presidencial. Aquí no estoy seguro que se pongan de acuerdo en quién es el bueno, quién es el vocero. Creo que va a depender mucho en cómo les vayan sus elecciones intermedias. Así que, por un lado, lo veo una estrategia exitosa, local, y por el otro lado, pues más bien dudosa. Pero es interesante, a ver, Pablo, porque lo que dice Mario, pues en una de esas hay dos precandidatos a la presidencia ahí. O sea, está Alfaro y está Corral, que yo no sé si la van a jugar dentro de 3 años. Y están jugando el escenario. Y retomo lo local que dice Mario, porque me parece muy importante esto de cómo se mide si la estrategia funciona o no. Y un criterio es si a nivel local cambian los términos de la elección. El presidente lo que plantea es, la elección del 21 se trata de si quieres que regresen los del pasado o no.
y todos los días nos recuerda los problemas del pasado y el juicio a los expresidentes y el caso Lozoya y lo que tú quieras. Parece que los gobernadores dicen, no, esa elección no se trata del pasado, se trata de la federación contra lo local, y la pregunta es si van a ser capaces de cambiar los términos del debate. ¿Cómo lo ves? Sí, si la apuesta de los gobernadores es formar un bloque opositor electoral que ponga énfasis en lo local, y ahí estoy de acuerdo con Mario, que convierta esto en una suerte de referéndum hacia el 2021, yo creo que tiene muchas posibilidades de ser exitoso, sobre todo por los descalabros electorales de Morena en el 2019 y ahora en Coahuila e Hidalgo. En ese sentido, discrepo con Mario, porque yo creo que más bien los gobernadores ya empiezan a olfatear cierta debilidad en el centro. Y eso está muy bien porque tal vez balancea un poco el juego de poder. Ahora bien, si la tirada es estirar la liga todo lo que se pueda hasta volverlo un asunto de veras constitucional, ya no digamos secesionista y locuras de estas, pues me parece que es un despropósito, como bien señalaba Viridiana, porque primero eso no hay manera de que pase y claro, segundo, les puede encantar el bluff. Claro. Entonces, yo creo que la juegan bien manteniéndose en lo local, sobre todo de cara a la elección del 21. Falta demasiado para el 24. Sí, de acuerdo. A ver, Viridiana, ¿cómo ves? Porque ya han puesto varios elementos sobre la mesa. Yo coincido además que jugar la carta de me voy, la de Cataluña, esa no se las cree nadie y eso se les puede desinflar muy rápido. Por eso la consulta, si fuera en serio, resulta muy peligrosa. Pero en lo local, en lo electoral, ¿les alcanzará, Viridiana? Mira, yo sí creo que la política en México va a volverse cada vez más local. Y lo atribuyo en parte a la incapacidad de los partidos de oposición por ponerse de acuerdo en una plataforma federal, en una plataforma nacional. La realidad es que Morena todavía es a nivel federal el partido más fuerte. Todas las encuestas muestran que si hoy fuera la elección, hoy ganaría López Obrador, sin duda, a pesar de todo, Entonces, los partidos opositores ya están reencontrándose en el nivel local y están tratando de crear ahí candidaturas exitosas. En este sentido, es un poco el proceso inverso de lo que observamos en la democratización mexicana de inicios del siglo, en donde, bueno, como saben, la democratización empieza en el nivel local y posteriormente permea a la federación. Ahora que tenemos una federación democrática, en donde ha habido cambios del poder, pues ahora empieza a bajar eso, digamos, esa madurez política y empieza ahora a permear un poco más en las entidades federativas. Lo veo, Mario, como un proceso tradicional de crecimiento. Yo creo que por muchos años los gobernadores fueron estos niños que, bueno, Pablo comenta que eran autónomos, yo más bien creo que eran chantajistas y se dedicaban a chantajear a la federación para que le diera más recursos y ese era su mecanismo de actuar cuando justo se volvieron un contrapeso contra el régimen priista federal. Bueno, ahora ya quieren ser adolescentes, ahora ya crecieron. Y son estos adolescentes que se quieren salir de la casa, pero que no tienen trabajo, que no tienen dinero, que no tienen cómo pagar sus propias cuentas. Entonces me da mucho gusto que los gobernadores quieran madurar y quieran ya finalmente demostrar que pueden gobernar sus propios territorios, que se busquen una chamba. ¿Cuál chamba? Se llama cobrar predial, se llama cobrar mejor los impuestos a la nómina y se llama a lo mejor incluso crear un impuesto a la riqueza a nivel estatal. No hay razón por la cual Nuevo León, un estado que es por mucho más rico que muchos países centroamericanos, no debería tener un impuesto a la riqueza que pues permitiera una redistribución adecuada de los recursos dentro del estado. El Bronco podría tener una política como esta. Sí. Mira, me gusta la metáfora. A ver, y para cerrar nada más un comentario rápido. A ver, Tocayo, hemos hablado del grupo aliancista, pero ya nació el grupo morenista, que yo no sé qué mirada tienes de si tiene razón de ser, si puede convertirse en un contrapeso o si solamente el cerrar filas con el presidente no le alcanza para ser un actor. ¿Cómo los ves?
No, yo creo que aquí hay una demanda, por un lado, como decía, legítima y por el otro lado problemática, pero que sí le apunta a un tema importante que resolver, que es lo que describía Viridiana, ¿no? Que es ponerse las pilas para darle al federalismo una nueva vida, pero de fondo, ¿no? Como sí tomando control sobre sus finanzas internas y no haciendo esto como un show político. Y en eso no creo que haga diferencia que exista un lado morenista que diga lo que diga el presidente está bien, miren cómo nosotros no tenemos problemas. Yo creo que sí hay retos. La verdad es que sí, en 2007, cuando se reformó esta ley de coordinación fiscal, se incluyeron, como advertía Viridiana también, incentivos para que recaudaran sus propios impuestos. Bueno, hoy nos queda claro que no fueron suficientes. Entonces, sí, el secretario Herrera, por órdenes del presidente, como él ya ha dicho en Twitter, me parece que va a empezar una discusión técnica, entre comillas, al respecto. Bueno, hay una gran discusión técnica que dar ahí para mejores y mayores incentivos a que recauden sus propios impuestos los locales. Creo que es fundamental incluirlos en cualquier potencial nuevo acuerdo de coordinación fiscal. Pero creo que hay otras cosas que deberían incluirse. Por ejemplo, también los estados han fracasado, no todos, pero muchos de ellos, en invertir sus recursos, ya sea de la federación o de los que recaudan ellos mismos, en proyectos de inversión de crecimiento económico a largo plazo, sobre todo en donde hace más falta, que es en el sur-sureste. Son los lugares que no crecen, no tienen suficiente inversión en infraestructura históricamente. Este gobierno trata de hacerlo más, pero el involucramiento financiero de esos propios estados debería estar incluido como un incentivo dentro de cualquier nuevo acuerdo de coordinación fiscal, en mi opinión. Y por último, creo que el combate a la desigualdad es algo que habría que evaluar si es buena idea premiar con fondos federales a aquellos estados que logren combatir con más éxito y mejores estrategias la desigualdad a su interior. Si están sacando más gente pobre de su estado, entonces se les puede dar un incentivo extra. Es solo una de las varias propuestas que se podrían considerar en una discusión técnica sobre cómo repensar este acuerdo de coordinación fiscal. No es un tema menor. Y en todo esto, no veo que hacer un bando opuesto tenga mayor contribución. Claro, aunque será interesante si llegamos a la parte técnica, que ya sería un avance. Si logran que se pongan a discusión estos y otros temas, ya sería un avance del bloque este que antes no lo teníamos. Claro que ellos no pueden quedar solo como ahora vamos a cobrar impuestos, porque ¿qué gobierno gana siendo como el que cobra impuestos antes de una elección? Pero ellos no han propuesto nada que se parezca a estas nuevas reglas. Pero vamos a ver si llegan a eso. Pues, claro. A ver, Pablo, para cerrar, bueno, y luego vamos con Viridiana, pero un apunte final. ¿Qué rol crees que puedan jugar los de Morena, que ya se agruparon, y hasta los de PRI, que no saben ni para dónde jalar en este momento? Sí, a mí me parece que fue una buena jugada en términos pragmáticos de López Obrador, porque se sale él de la ecuación. En lugar de enfrentar a los gobernadores aliancistas, pone a los gobernadores obradoristas para justamente enfrentar a los aliancistas, un poco como le ha hecho en su propio partido, en Morena. Se hace un caos donde él es el fiel de la balanza por arriba de todos, ¿no? Ahora bien, yo sí tengo una crítica a los aliancistas, y es que incluso si es buena estrategia y es efectiva y pragmática, a mí en lo personal no me gusta que ya anden normalizando encuestas a mano alzada. Me parece que es pervertir la democracia, es un poco los usos y costumbres de la demagogia obradorista, y aunque les resulte bien, me parece que ahí ya se empieza a degradar el ejercicio de la discusión pública. No, nada en contra de las consultas populares, pero sí de las consultas populares al modo de Obrador. Claro. Entonces, va sí, por ahí. Muy bien. Sí, de acuerdo contigo. Ahí las patitos no le suman a nadie más que a la teatralidad de legitimar lo que ya el gobernante quería decir desde antes, ¿no? Exacto. Nos aleja de lo que quieren Mario y Viridiana, que es justamente llegar a la deliberación técnica, que es muy necesaria. Claro. Y cerramos contigo, Viridiana. Un baño de realidad para las entidades federativas de los aliancistas. Les recordaría también que no están recaudando lo mismo de lo que están recibiendo. De hecho, estas mismas entidades aliancistas recaudan el 14% de los impuestos y reciben el 16% de las participaciones. Entonces, importante ahí también entender que
pues muchas de las figuras que nos dan estas personas no son necesariamente ciertas. Claro, pues ahí están los datos. Pues muchas gracias a los tres. Viridiana, gracias. Bueno, gracias, Pablo. Gracias a ti, Mario. Gracias, Tocayo. Gracias a los tres. Y nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el tema de la pandemia y el rebrote o repunte o lo que está pasando hoy en el mundo y lo que está pasando en México con este tema. Ya volvemos aquí a la hora de opinar con más.